leyendas, pero al final del día era un hombre con su propia historia que contar. Viviendo entre rumores tejidos a lo largo de su carrera, finalmente la hija de él se ha pronunciado para aclarar los rumores que rodean la vida de su famoso padre, desde una infancia no del todo completa hasta el camino que lo llevó a la pantalla grande. Acompáñanos a descubrir el retrato de Charlton Heston a través de la perspectiva de quienes estuvieron cerca de él en su familia. Los primeros años de Charlton Heston fueron el epítome de una infancia idílica basada en el abrazo de la belleza de la naturaleza. Nacido como John Charles Carter en los paisajes rurales y boscosos de Wilmette, Illinois, fue acunado en un entorno del que muchos soñarían. Su padre, un operador de aserradero, y su madre proporcionaron un hogar estable y nutritivo, a pesar de su eventual divorcio cuando Charlton tenía 10 años. El joven Heston encontró consuelo y aventura en la naturaleza, un fuerte contraste con la bulliciosa vida de Hollywood que lideraría más tarde. Este inicio sereno sentó las bases para un hombre que se convertiría en un icono no solo por sus roles en la pantalla, sino por su presencia imponente que parecía eco de la grandeza del mundo natural que una vez recorrió libremente como niño. Le encantaba pasar tiempo en la naturaleza, solo o con su padre, hasta que cumplió 10 años. Entonces su vida cambió abruptamente. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 10 años. John Charles Carter nació el 4 de octubre de 1923 en el condado de Cook, Illinois, hijo de Lila y Russell Whitford Carter, un operador de aserradero. Su autobiografía afirma que nació en Wilmette, Illinois, aunque la mayoría de las fuentes indican que nació en el adyacente Evanston, Illinois. Su certificado de nacimiento, registrado cuando tenía 11 días de edad, indica su nombre como Charlton Carter, y dice que nació en Evanston. Heston dijo en una entrevista de 1995 que no era muy bueno recordando direcciones o su infancia temprana. Heston era parcialmente de ascendencia escocesa, incluida la del clan Fraser, pero la mayoría de su ascendencia era inglesa. Sus primeros ancestros coloniales llegaron a América desde Inglaterra en el siglo XVII. Sus bisabuelos maternos y homónimos eran el inglés William Charlton, de Sunderland, y la escocesa Mary Drysdale Charlton. Emigraron a Canadá, donde nació su abuela, Marian Emily Charlton, en 1872. En su autobiografía, Heston se refiere a su padre participando en el negocio de construcción de su familia. Cuando Heston era un bebé, el trabajo de su padre llevó a la familia a St. Helen, Michigan. Era una parte rural y muy boscosa del estado, y Heston vivió una existencia aislada pero idílica, pasando mucho tiempo cazando y pescando en los bosques de la zona. Cuando tenía 10 años, los padres de Heston se divorciaron y su madre volvió a casarse, dándole a su hijo un nuevo nombre y apellido. Como suele ser para muchos niños, el divorcio de sus padres fue un trauma que afectó al actor por el resto de su vida. Heston y sus 2 hermanos adoptaron el apellido del nuevo esposo de su madre. Los 3 niños asistieron a la escuela secundaria New Trier, que también sería la escuela secundaria para las estrellas de cine Rock Hudson y Anne Margaret. Recordaba su vida allí. Todos los niños juegan a juegos de Pretender, pero yo lo hacía más que la mayoría. Incluso cuando nos mudamos a Chicago, yo era más o menos un solitario. Vivíamos en un suburbio del North Shore, donde yo era un campesino delgado del bosque, y todos los demás niños parecían ser ricos y saber sobre chicas. Las contradicciones en papel y en una entrevista rodean cuándo Charlton se convirtió en el primer nombre de Heston. Su certificado de nacimiento enumera su nombre como Charlton Carter, y el registro del Censo de los Estados Unidos de 1930 para Richfield, Michigan, en el condado de Roscommon, muestra su nombre como Charlton G. Carter a los 6 años de edad. Relatos posteriores y biografías de los estudios cinematográficos dicen que nació como John Charles Carter. Cuando Russell Carter murió en 1966, el hermano y la hermana de Charlton cambiaron su apellido de Carter a Heston al año siguiente. Charlton no lo hizo. Charlton era el apellido de soltera de su abuela materna Marian, no el de su madre Lila. Esto es contrario a lo que leía en las referencias del siglo XX y a lo que Heston decía. Cuando la abuela materna de Heston y su verdadero abuelo materno, Charles Baines, se separaron o divorciaron a principios de 1900, Marian Baines se casó con William Henry Lawton en 1907.
La madre de Charlton Heston, Lila, y su hermana May fueron adoptadas por su abuelo y cambiaron su apellido a Charlton para distanciarse de su padre biológico, el señor Baines, que era una figura paterna indeseable. Los Carter se divorciaron en 1933 y Lila Carter se casó con Chester Heston. La recién casada señora Heston prefería que sus hijos usaran el mismo apellido que ella. Así fue como Charlton Heston apareció en su primera película con su hermano menor Alan Carter, una adaptación de Peer Gynt de Henrik Ibsen. Su apodo siempre fue Chuck. Educación. Heston a menudo contaba que mientras crecía en el norte de Michigan, en una zona escasamente poblada, a menudo deambulaba por el bosque, interpretando personajes de libros que había leído. Más tarde, en la escuela secundaria, se inscribió en el programa de teatro de New Trier, interpretando el papel principal en la adaptación amateur en película muda de 16 mm de Peer Gynt, de la obra de Ibsen, realizada por el futuro activista cinematográfico David Bradley y estrenada en 1941. A través del teatro comunitario de Winnetka o del gremio de dramaturgos de Winnetka, como se conocía entonces, donde fue activo, obtuvo una beca de teatro para la Universidad Northwestern. Asistió a la universidad de 1941 a 1943 y entre sus profesores de actuación estaba Albina Krause. Varios años después, Heston se unió a Bradley para producir la primera versión sonora de Julio César de William Shakespeare, en la que Heston interpretó a Marco Antonio. La transición de Charlton Heston de la infancia a la adultez se aceleró por las circunstancias de la vida. Después de que sus padres se divorciaran cuando tenía 10 años, el futuro astro tuvo que adaptarse a una nueva realidad. Su madre se volvió a casar y el apellido familiar cambió a Heston, el apellido de soltera de su abuela materna. El joven Heston, que había pasado sus primeros años en la serenidad del norte de Michigan, se encontró asumiendo más responsabilidades y madurando más rápido que muchos de sus compañeros. Este temprano empuje hacia la adultez puede haber contribuido a la resistencia y determinación que luego definieron su ilustre carrera como actor. Pasó de la universidad a la guerra y luego a Hollywood. Heston comenzó a actuar en obras de teatro en la escuela secundaria, según The Weekly Standard, lo que le valió una beca parcial para la Universidad Northwestern, donde conoció a su futura esposa, Lydia Clark. Sin embargo, después de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Heston se enlistó en la Fuerza Aérea del Ejército en 1944, según The Vintage News. Heston fue destinado a las Islas Aleutianas y como operador de radio y artillero aéreo, voló varias misiones en B-52, aunque no participó en combates reales. Heston sirvió durante 2 años, luego regresó a casa y se casó con Lydia, una asociación que duraría hasta su muerte en 2008. Lydia también era actriz, y los recién casados se mudaron a la ciudad de Nueva York, escribe The Independent, donde ambos fueron modelos, además de actuar en diversas presentaciones teatrales en todo el país. El desarrollo de la televisión llevó a algunas de las primeras grandes oportunidades de Heston, donde los actores de teatro asumieron roles shakespearianos para varios especiales de televisión. Después de conseguir el papel de Proculeo en Antonio y Cleopatra en Broadway, Heston fue elegido como Marco Antonio en una versión televisada de Julio César, su primer papel en televisión, que lo llevó a su notable actuación en el mismo papel en la película de 1950. Esa actuación llamó la atención del director Hal Wallis, quien lo eligió como protagonista en Dark City. La película recibió malas críticas, pero los críticos elogiaron el trabajo de Heston. Él no estaba de acuerdo con la homosexualidad. El director de Ben-Hur lo acusó de hacer afirmaciones extravagantes sobre la autoría de un guión de película en el que él no participó. Es evidente que Vidal ha disfrutado irritando a Heston. En la actualidad, el actor, amigo cercano del expresidente Ronald Reagan, más conocido como portavoz público de la Asociación Nacional del Rifle, en la convención de la NRA de abril, donde el tema era llegar a los jóvenes, se mostraron imágenes de Heston en 2 enormes pantallas de video, intercaladas con una procesión de jóvenes. La nueva generación de estadounidenses propietarios de armas. No puede haber una antorcha que pasar donde no hay llama, entonó. Si bien Heston fue una de las estrellas más grandes de la década de 1950, no parece ser recordado con gran cariño.
No hay una sección de Heston en los estantes de las tiendas de videos de Los Ángeles, como hay para la mayoría de los otros actores principales. Sus películas aparecen principalmente bajo épicas. Los créditos en pantalla para la escritura de películas son cuidadosamente protegidos por el Sindicato de Escritores de América, y Vidal no fue considerado para uno en Ben-Hur. Pero al parecer fue uno de varios escritores contratados para pulir el guión. Entrevistado para el documental El armario de celuloid, dijo que persuadió al director para animar la relación entre Ben-Hur y su rival romano, Masala, con una escena donde Masala, interpretado por Stephen Boyd, lanza miradas de deseo a Heston mientras toman vino. El subtexto, impulsando la escena, pero que nunca se hizo explícito, era que los dos personajes habían sido amantes adolescentes y que Masala quería reconciliarse. Eso se explicó a Boyd, pero se mantuvo en secreto para Heston, quien se habría desmoronado. La historia no es nueva, pero su repetición indignó a Heston. Afirmó que Vidal fue llevado al set para una prueba de 3 días, después de la cual todas sus escenas sugeridas fueron desechadas. Indudablemente, los cineastas en la década de 1950 se vieron obligados a esquivar el tema de la homosexualidad. Los censores de la Administración del Código de Producción prohibieron que las películas lo mencionaran. Si ciertos personajes eran aceptablemente afeminados, nunca eran homosexuales. Mientras Heston ha llamado a la paz, puede que no sea precisamente la última ronda. Él le lanzó otro golpe a Vidal al aconsejarle, en palabras de su amigo, el señor Reagan, que los hechos son cosas obstinadas. Parece improbable que el señor Vidal deje pasar eso sin un último estallido de repartee. Lo que hace que Ben-Hur sea único es que su subtexto aparece en el diálogo, lo que permite una consideración sincera por parte del espectador. En la mayoría de los peplums, el subtexto homoerótico es visual, lo que es más obvio pero también más fácil de descartar, explica Cornelius a Icon. Lo que realmente distingue al peplum es que el tema central de estas películas es la forma masculina, continúa Cornelius. El cuerpo masculino está en exhibición. Otros géneros están interesados en explorar la masculinidad, pero el cine romano ha surgido como un estudio de lo masculino, y en particular, la forma masculina. Pero el interés del público gay en las películas romanas va más allá del doble sentido o de la estética sexualizada. También son historias épicas de justicia social. Aparte de representar el cenit de la masculinidad, estos héroes también reflejan nociones de justicia, comunidad e inclusión. Representan una sociedad progresista e inclusiva, crean comunidades a las que los gays sienten que pertenecen, y eso causa una impresión positiva y poderosa. Él se oponía a la injusticia, pero nadie le cree. La actividad política de Heston tuvo 4 etapas. En la primera etapa, de 1955 a 1961, respaldó a candidatos liberales demócratas para presidente y se unió a peticiones en favor de causas políticas liberales. Desde 1961 hasta 1972, la segunda etapa, continuó respaldando a candidatos demócratas para presidente. Yendo más allá de Hollywood, se hizo visible a nivel nacional en 1963, en apoyo a la Ley de Derechos Civiles de 1964. Desde 1965 hasta 1971 se desempeñó como presidente electo del Sindicato de Actores de Pantalla y chocó con su rival liberal, Ed Asner. En 1968 ayudó a dar publicidad a medidas de control de armas cuando se unió a otros actores de Hollywood en apoyo de la Ley de Control de Armas de 1968. La tercera etapa comenzó en 1972. Heston rechazó el liberalismo de George McGovern y apoyó al republicano Richard Nixon en 1972 para presidente. En la década de 1980, brindó un fuerte apoyo a Ronald Reagan durante su presidencia conservadora. En 1995, Heston entró en su cuarta etapa al establecer su propio comité de recaudación de fondos para acción política y se involucró en la política interna de la Asociación Nacional del Rifle. Dio numerosos discursos y entrevistas sobre las guerras culturales defendiendo la posición conservadora, culpando a los medios de comunicación y la academia por imponer la acción afirmativa, que consideraba una discriminación inversa injusta. Una cosa que todos sabían sobre Heston era su absoluto apoyo a lo que consideraba correcto. El hombre creía en los derechos civiles en una época en que muchas celebridades de Hollywood miraban hacia otro lado.
Y no era solo un apoyo simbólico. Estaba presente en primera línea y era muy vocal sobre su creencia en la causa. Heston admiraba enormemente a Martin Luther King Jr. y lo acompañaba en sus discursos posteriores. Lo llamaba el líder de los derechos civiles, un Moisés del siglo XX. También respaldó a Lyndon B. Johnson, quien lideró la Ley de Derechos Civiles de 1974 y la llevó adelante en el Congreso a pesar de la oposición de otros sectores. Sin embargo, no todos creían que el corazón de Heston estaba en el lugar correcto. Dado que Heston tomó varias decisiones controvertidas más adelante en su carrera, muchos de sus críticos comenzaron a sembrar dudas y sospechas sobre el bien que había hecho anteriormente. Una creencia común era que había exagerado su participación en el movimiento de derechos civiles. A Heston no le importaba tales detractores. Simplemente estaba contento de haber defendido los derechos civiles mucho antes de que Hollywood lo considerara moda. Heston siempre estuvo muy involucrado en el apoyo a las artes y obras de caridad. Heston siempre fue un fuerte defensor de las artes en general, según The Weekly Standard. Fue nombrado miembro del Consejo Nacional de las Artes del presidente Lyndon Johnson en 1966, así como copresidente del Grupo de Trabajo Presidencial sobre las Artes y las Humanidades de Ronald Reagan. Por sus buenas obras y su apoyo a muchas organizaciones benéficas e instituciones artísticas, Heston recibió el premio humanitario Jean Hersholt en los premios de la Academia en 1978. Bette Davis presentó el premio a Heston, señalando que, además de servir 6 mandatos como presidente del Sindicato de Actores de Pantalla, había dedicado generosamente su tiempo y energía a muchas empresas diferentes. Ella dijo: "La Junta de Gobernadores le ha otorgado este premio porque es uno de los caballeros más generosos de la comunidad cinematográfica. Ha sido miembro del Consejo Nacional de las Artes durante 6 años y actualmente es presidente del American Film Institute y del Center Theater Group en Los Ángeles. Ha realizado innumerables servicios para el Fondo de Cine y Televisión, Planned Parenthood, Distrofia Muscular, el Fondo del Corazón y la Sociedad Americana del Cáncer". Chuck Heston no ha hecho ninguna de estas cosas por reconocimiento o crédito. Es simplemente así como es, un hombre de conciencia. Y además, un excelente jugador de tenis, que incluso convierte ese pasatiempo en caridad. La lucha contra el cáncer de próstata. Charlton Heston acaparó titulares cuando se reveló que había sido diagnosticado con cáncer de próstata en 1998. La noticia salió a la luz después de que Heston supuestamente llevaba 6 meses luchando contra la enfermedad, aunque tranquilizó a los fanáticos asegurando que el padecimiento no ponía en peligro su vida. En una entrevista con The Express, un periódico de Londres, Heston abordó las preocupaciones sobre su salud, afirmando: "Quiero que todos mis fans sepan que voy a estar bien". A pesar del diagnóstico, Charlton mantuvo una actitud positiva, enfatizando que no había experimentado ningún dolor o malestar y que el cáncer no lo había frenado de ninguna manera. El cáncer fue descubierto durante un examen médico de rutina después de una cirugía de cadera a la que se sometió en junio de 1996. Afortunadamente, los médicos detectaron el cáncer en una etapa temprana, lo que llevó a Heston a expresar gratitud por la detección oportuna. "Lo detectaron muy temprano", explicó. "Debido a eso, mi cáncer no es mortal". Tras el diagnóstico, Heston se embarcó en un régimen de tratamiento de radiación que duró un mes, sometiéndose a sesiones 5 veces a la semana. Aunque la terapia de radiación puede ser física y emocionalmente agotadora, Heston se mantuvo resiliente, enfrentando el tratamiento con determinación y optimismo. A medida que Charlton Heston continuaba con sus tratamientos de radiación, se mantuvo enfocado en su recuperación y esperaba regresar a su trabajo y las actividades que disfrutaba. Rehabilitación por consumo excesivo de alcohol. El actor Charlton Heston pasó varias semanas en rehabilitación por adicción al alcohol a principios de 2020, porque su consumo de alcohol en sociedad se salió de control. De Matteo dijo que Heston no tenía un problema grave de alcohol, pero buscó rehabilitación porque sentía que su consumo social se había vuelto excesivo. "Él lleva una vida a un ritmo bastante agitado", dijo De Matteo, quien estuvo con Heston en Filadelfia para la Convención Nacional Republicana. "Hay cosas de Hollywood y la campaña del Partido Republicano y hablar en varias universidades.
y él iría a estas recepciones y comería mucho pollo de goma y tal vez tomaría una copa de más de vino. Sucede. Ella dijo que Heston estaba muy orgulloso de haber cortado el problema de raíz y de haberlo hecho por su cuenta, y de haberse ocupado del problema de inmediato. Fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer. Charlton Heston.